¿Estás pensando en proteger tu patrimonio invirtiendo en la Florida? Te cuento que no estás solo. La mayoría de nuestros clientes llegan a nosotros con la misma inquietud y una gran preocupación de equivocarse y cometer errores, perder dinero. Así que hoy en nuestro webinar vamos a hablar de todos esos aspectos principales y muy importantes que toda persona que esté pensando hacer una inversión inmobiliaria en la Florida debe tener en cuenta. Y lo primero es que vamos a hablar de cómo puedes tú proteger tu patrimonio invirtiendo en propiedad raíz en la Florida. Al hacer esto, primero, parte de nuestra asesoría me va a llevar a hacer unas preguntas que nos van a ayudar a identificar las razones por las que quieres hacer esta inversión y así yo poder asesorarte de la mejor manera. Y estas preguntas son: la primera, ¿qué tipo de propiedad? Tú sabes que hay muchísimos tipos de propiedades, que si una casa con terreno o un townhouse o una casa que está pegada de la otra, o que si quieres un apartamento o una propiedad para tú vivirla o para venir de vacaciones. La segunda pregunta es: ¿dónde la quieres? En la Florida tenemos muchos sitios que son atractivos para tu tipo de inversión. ¿La quieres en Miami? ¿En qué área específica de Miami? ¿Prefieres Orlando, sus alrededores? ¿O tal vez estás escuchando acerca de Tampa y su gran crecimiento en los últimos años? La tercera es: ¿por qué quieres invertir aquí en la Florida? ¿Realmente cuál es el objetivo? ¿Qué es lo que tú necesitas resolver? El cuarto, ¿cuándo quieres hacer esa inversión? Hay proyectos en preconstrucción que tú puedes separar en este momento con un monto mínimo de dinero y que el proyecto o la propiedad te la entregan en 2, 3 años. Eso es una forma. Otra es que tú me digas: no, yo estoy listo, tengo ya X cantidad de dinero y necesito comprar algo ya, que me rente ya, que me genere ingresos ya. O me puedes decir: tengo el dinero para hacer la inversión y quiero apostarle a la plusvalía y me interesa preconstrucción. Y la última pregunta, por supuesto, es: ¿cuánto? ¿Qué cantidad de dinero tú estás dispuesto o quieres utilizar para esa inversión? No es todo el dinero que tú tengas, sino qué cantidad de dinero vas a utilizar para esta inversión. Vamos a mirar cuál es la otra parte o la segunda parte de nuestra asesoría, que consiste en qué estrategias vamos a utilizar para hacer esa inversión. Y aquí es donde la mayoría de las personas, si no tienen el conocimiento adecuado, la asesoría indicada, cometen los principales errores. Las estrategias casi siempre las debemos pensar antes de hacer la compra. Y esa es parte de nuestra asesoría, porque cuando ya compraste y te diste cuenta que cometiste un error o que podías hacerlo de una manera diferente, corregir esos errores pueden ser muy costosos o en algunos casos no tiene forma o no hay salida. Entonces, la primera estrategia es pensar: ¿vas a comprar la propiedad colocando tú totalmente el valor? O sea, todos tus recursos los vas a colocar para la compra de esa propiedad. ¿O has considerado la idea de apalancar tu inversión solicitando un préstamo hipotecario? Esa es nuestra primera como pregunta a nivel de estrategia. Y la segunda es: ¿vas a comprar a título personal o vas a crear una corporación aquí en los Estados Unidos que te permita hacer esa compra de esa propiedad? Ahora entonces veamos un poquito los detalles. ¿Por qué es una buena estrategia el comprar una propiedad de inversión a través de una corporación o LLC? Estoy segurísimo que has escuchado esos términos en los webinars, en las redes sociales. La LLC en español significa una compañía de responsabilidad limitada. Cuando la propiedad está comprada a través de una LLC, esta LLC te da estos beneficios a ti. El primero, te va a proteger de posibles reclamos
contra la totalidad de tu patrimonio y otros activos personales. Ok, expliquemos eso un poco. Si tú compras el apartamento A con una corporación que se llama ALLC, en el momento que hay un reclamo por un inquilino, algún reclamo legal, no sabemos, esperemos que nunca te ocurra, pero debemos estar preparados por si eso ocurre. Cuando van a hacer el reclamo, le van a hacer el reclamo al dueño de esa propiedad. ¿Quién es? Corporación A. Y van a mirar es qué activos tiene esa propiedad. Esa corporación. El único activo es la propiedad A. En ese reclamo no van a poder ir a la propiedad B que compraste con otra corporación o a tus activos personales o a tu patrimonio en tu país de origen. Entonces, cuando tú compras una propiedad bajo una corporación, estás limitando el riesgo de demandas o reclamos solo a esa propiedad. Ahora vamos a la número 2. Te permite librarte de la doble tributación. Cuando compras con una corporación, la corporación es una entidad que va a tener un número de identificación para el Departamento de Rentas Internas de los Estados Unidos o lo que todos conocemos como el IRS. Y la tercera, muy importante y que le gusta muchísimo a nuestros clientes inversionistas, es que te va a permitir generar muchísimos o deducir gastos generados por la compra de la propiedad. Por ejemplo, vas a necesitar viajar para venir a ver propiedades. Eso significa que necesitas alojamiento, tiquetes aéreos, gastos de transporte. También vas a tener unos gastos de cierre, que abrir la LLC, abrir tu cuenta del banco, asesor de un contador, asesoría de un abogado. Todo ese tipo de gastos los vas a deducir como gastos relacionados con la compra de la propiedad, además de la compra, más los gastos que vas a tener permanentemente en esa propiedad. La otra opción es que te va a permitir evitar los impuestos de sucesión. Cuando tú compras una propiedad en Estados Unidos, si eres un extranjero, no eres residente o ciudadano de los Estados Unidos, en el momento en que tú faltes, tus herederos, los que tienen derecho a esa propiedad, deben pagar ciertos impuestos por sucesión y son impuestos altos. Ha pasado mucho, tengo clientes que después de años de tener una propiedad, por muchísimos años que la han cuidado, han recibido ingresos y han estado felices porque una propiedad que compraron en 250,000 o 300,000 ahora cuesta 1,000,000, 1,500,000. Falta alguna de las personas, falta el padre, la madre, el abuelo, alguno de los miembros de esta familia. Los herederos se encuentran que al recibirla, claro, tú recibes la propiedad, compruebas que eres el heredero, pero que debes pagar el 30% del valor de la propiedad como impuesto de sucesión. ¿Tú sabes lo que es el 30% de $1,000,000? Tu familia debe pagar eso para poder tener derecho a esa propiedad. En ese momento, la mayoría no lo tienen y deben vender su propiedad para pagar esos impuestos. El trabajo de tantos años se queda ahí por no haberte asesorado bien en el momento de la compra. Y el último es que te va a permitir evitar el FIRPTA. El FIRPTA es un término que estoy segura también que has escuchado mucho y en resumen, te puedo decir, lo que significa es que cuando eres un extranjero y vas a vender una propiedad, al Estado el Estado retiene una parte del dinero que tú vas a recibir por la venta de esa propiedad hasta el momento que tú declares impuestos y el Estado te calcule el valor de impuesto que vas a recibir. La segunda estrategia y muy importante es cómo voy a hacer la compra. Jimena, yo tengo $500,000, yo puedo comprarlo en efectivo. Está bien, tú lo puedes comprar en efectivo, pero ¿sabías que cuando tú apalancas la inversión utilizando préstamos hipotecarios, puedes incluso diversificar tu inversión? Porque ya con esos 500, si utilizas un banco, de pronto puedes comprar 2 propiedades, colocando 250 en cada una. Segundo, el retorno va a ser mayor, porque piensa esto, con 500 estás comprando una propiedad de 500 que te va a generar los ingresos que te genere por esos 500 y te va a generar la rentabilidad o la plusvalía de esos 500. ¿Qué pasa cuando tú tienes 2 de 250? Estás recibiendo plusvalía en 2 propiedades, 500 aquí
500 acá, mayor plusvalía. Estás generando o recibiendo ingresos no de una propiedad, sino de dos propiedades, ingreso de renta aquí e ingreso de renta aquí. Ya sé lo que estás pensando, pero si yo no vivo en Estados Unidos y no genero ingresos en Estados Unidos, ¿quién me va a prestar? La verdad es que sí te van a prestar y te voy a contar por qué. Lo primero, los extranjeros tienen muy buen récord de historial de pago en Estados Unidos. Ese es un punto muy importante. Para los bancos, un extranjero, al haber colocado el 30, el 40 e incluso el 50% del valor de la propiedad, está asumiendo de su dinero más riesgo. Así que el banco se siente tranquilo, porque si tú colocaste el 50% del valor de la propiedad de tu bolsillo, tú vas a tratar de pagar esa propiedad. No te vas a quedar, como decimos nosotros, colgado o alcanzado. Vamos a ver qué es lo que pide un banco cuando tú como extranjero vas a solicitar un crédito. Y para eso, ese asesor financiero te va a solicitar o te va a pedir estos requisitos. El primero, vas a llenar una aplicación. No es como las aplicaciones de crédito que normalmente conocemos en nuestros países, de un mundo de hojas y preguntas impresionantes. Por supuesto, hay preguntas muy básicas y es un cuestionario que tú vas a poder diligenciar en español de manera electrónica. O sea, no tienes que ni salir de tu país ni venir aquí a Estados Unidos para hablar directamente con ellos. Después te van a pedir copia de tu pasaporte y tu visa a los Estados Unidos. Además de eso, te van a pedir una certificación de ingresos de tu país. Lo otro que te van a pedir es una prueba de que vives donde dice que vives. Si vives en Colombia, si vives en Ecuador o en Perú o en Panamá o en España, donde sea que vivas, van a querer una prueba de que realmente vives en ese lugar. Una prueba que es el recibo de la cuenta del agua o de la electricidad o del gas. Eso es más que suficiente para comprobar que tú resides en el lugar que dices que vives. Y el otro requisito es referencias bancarias, comerciales, una carta muy sencilla de una entidad financiera donde tengas un préstamo o donde tienes la tarjeta de crédito o los bancos o el banco donde tienes tus cuentas. Y por último, por supuesto, vas a presentar los últimos 3 meses de los estados financieros de donde tienes cuentas, que tienes en tu país, que tienes en Panamá, que tienes en Europa, que tienes en Estados Unidos, todos esos estados de cuenta de esas cuentas de banco, de inversiones, fondos, todas esas lo vas a necesitar para presentar. Así que te invito a que si tienes una duda, si quieres preguntas, si quieres consultarme algo específico, si quieres evaluar qué posibilidades de inversión hay para ti en este momento en la Florida, escanea ese QR code donde te va a llevar a mi WhatsApp directo y ahí empezaremos a conversar.